Quiero leerles una palabra aquí en Romanos capítulo 12. El Señor me tocó profundamente sobre esta palabra y la he guardado justamente para compartirla con los hermanos. La palabra del Señor dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a leer hasta el versículo 6, pero quiero irles leyendo versículo a versículo para ir exhortando la palabra. La palabra dice que las misericordias de Dios, ¿cierto?, están en nuestra vida y que a través de ellas, o sea, a través de ese poder del Señor en nuestras vidas, la manifestación del poder de Dios en cada uno se da a conocer, no solamente a nosotros, también en nuestras actitudes, como ejemplo a toda la iglesia y a todo el mundo, es claro. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ¿por qué? Porque estamos vivos en este mundo, pero también estamos vivos en el poder del Espíritu Santo, poder que nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos sacrificar esa vida natural y presentarla como sacrificio vivo, para que sufriendo en la carne vivamos el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido entregado, nos ha sido dado, para que podamos así manifestar el poder de Dios que actúa en nosotros, que vive en nosotros. Porque antes no vivíamos con Cristo, pero en el día en que recibimos el Espíritu Santo de Dios, comenzamos a manifestar el poder de Dios, porque el poder de Dios que está en nosotros comenzó a actuar. Pero para que ese poder de Dios actúe completamente en cada uno, ese hombre viejo, ese viejo hombre debe dejarse de lado, debe morir, para que viva ese nuevo hombre hecho en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Para que así seamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros, a través de nuestra razón, aquella misma razón que teníamos en el pasado, pero ahora vivificado nuestro espíritu, nuestra alma por el poder de Dios, tenemos una conciencia limpia y santa en el poder de Dios. O sea, un nuevo hombre vivificado, justificado de nuestro pecado por Cristo. Y así podamos tener una razón diferente a la que teníamos antiguamente. O sea, nosotros razonamos de que el poder de Dios que habita en nosotros, que actúa en nosotros, es superior, es mayor que aquel que estaba en nosotros en el pasado, antes de ser vivificado por Él. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo mismo que estábamos diciendo hace poco, que no debemos conformarnos con las cosas seculares, con las cosas de este siglo, con las cosas de este tiempo, con las cosas mundanas, con las cosas del pasado, con las cosas que el hombre natural quería, le agradaban. Ahora no, somos un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús. Debemos, en ese entendimiento nuevo, nosotros guiarnos, conducirnos, vivificarnos, no por nuestro poder, sino que por el de Cristo, en una nueva criatura. Para que así, renovados por el poder de Dios, podamos actuar conforme a ese poder que actúa en todo creyente que ha sido vivificado, que ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque somos nuevos ahora, somos nuevas criaturas. Entonces debemos caminar como Cristo caminó cuando estuvo aquí en la tierra, porque nosotros nos renovamos
en ese poder que nos es dado por el Señor, para que así sirvamos de ejemplo para otros que no tienen conocimiento de la palabra y ellos puedan renovarse también como nosotros fuimos renovados por el Señor. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El poder de la fe es aquel que nos mantiene firme, es aquel que también manifiesta los dones del Señor en cada uno. El Señor está diciendo para que seamos humildes, para que cada uno no piense que es más que el otro, para que nosotros no atropellemos a nuestros compañeros, nuestros hermanos en medio de la iglesia, para que no creamos que podemos más que nosotros y nosotros podemos hacer cosas que los otros no pueden. No, debemos ser humildes, debemos compartir el poder de Dios que nos ha sido dado, para que también el poder que ha sido dado a nuestros hermanos también pueda ser compartido con nosotros, para que nosotros nos preocupemos por la vida de cada uno de los creyentes que hay en el medio de la iglesia, por aquellos que son nuestro prójimo, para que nosotros seamos un miembro del cuerpo de Cristo, preocupado por todo el cuerpo y no por nuestro propio querer, para que haya una empatía, para que podamos así ser dadivosos, podamos tener ese amor pleno para con nuestros hermanos, para que podamos ser un ejemplo, para que pueda ser imitado por aquellos que son más débiles, que no tienen la misma fe que cada uno de ustedes tiene. Hay algunos que tienen más fe, otros menos, como lo dice la palabra a continuación en los próximos 2 versículos. Hay algunos que tienen más dones manifiestos por Dios y otros que tienen menos. El que tiene más tiene que compartir con aquel que tiene menos. Porque en el versículo 4, en el versículo 5 y 6, más 3 versículos, quiero leerle, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es claro, hay diferentes dones. Así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6 ahora. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe. Si ha sido dado por la gracia del poder del Espíritu Santo, ese poder extraordinario de la fe, bueno, úsese en la profecía, porque la palabra está diciendo aquí que según la medida de la fe es el poder de revelación que hay en cada uno de nosotros. Es el poder que Dios va a usar en cada uno de aquellos que tienen una mayor fe. Si usted tiene una fe reforzada, si usted tiene una entrega mayor a Dios, Dios lo va a usar de una forma doblada, lo va a usar más, porque según la medida de la fe que usted tenga, es el espíritu de profecía el que va a actuar. Entonces, alguien que no tenga fe no va a tener ese don de la profecía, le va a ser muy difícil, a no ser que sea tomado de vez en cuando por Dios, pero él no va a vivir esa vida en Cristo, esa vida plena en Cristo, y no va a tener ese don de la profecía arraigado en su alma como lo debería tener si él tiene una fe completamente plena en el Señor Jesús. Espero que esta palabra los haya edificado, que el Señor les haya podido traer a cada uno de ustedes una comprensión, un entendimiento mayor del que tenían, porque la palabra del Señor se renueva día a día. Amén, mis hermanos.